¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarle y compartir con ustedes, como siempre hacemos cada mañana, la bendita y eterna palabra de Dios. ¿No es tan lindo que de pronto en cualquier circunstancia, cualquier adversidad, cualquier dificultad, siempre Él está allí? Me refiero a Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, y el Espíritu Santo que nos ayuda. Dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Dice, cuando tú eres débil, cuando más se manifiesta el poder de Dios en tu vida para bendecirte. Y es algo cariñoso el sentirse protegido por Él, el que todo lo puede. Pero mira lo que dice la Biblia en San Juan 10:28. Mis ovejas oyen mi voz. Lo primero es eso. Si eres ovejas, escucha la voz de Dios. Si no eres oveja, no. Lo vemos en la iglesia con los pastores. Muchos vienen a la iglesia, pero cuando llega el momento de poner en práctica lo que aprendieron, hacen al revés. Un día le dije a mi esposa, pero te fijas vos tanto tiempo aconsejando, seminarios y cosas, y de pronto, cuando tienen que tomar la determinación, no van a ese depósito de palabra que fue sembrada, que no es la palabra nuestra, sino la palabra de Dios. Y hacen lo que ellos consideran porque tienen una atracción o una seducción, aquello que está contrario a la palabra de Dios. Pero dice la Biblia así: mis ovejas, las otras a lo mejor no, pero mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Qué lindo ser conocido por Dios, ¿no? Que Dios sabe en lo que estás, en lo que haces, cómo te moves. Tu corazón no es ajeno a la voluntad de Dios, ni es ajeno a Él. Él te ve, Él te ve. Dice, y yo las conozco y me siguen. Es decir, estos son los que siguen. Recuerde que a los pastores, a los ministros los levanta Dios. Puede ser que haya alguno falso, pero generalmente, mire, dice así la palabra. Y usted lo puede probar si es lo que predican está de acuerdo a la palabra de Dios. Yo lo resumiría en esto. ¿Cuántos versículos habla tu pastor de la exposición del tema que tiene? Porque podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de lo que dijo Einstein y de lo que dijo este o lo que dijo aquel filósofo y lo otro, y adornamos no está mal si va de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ¿cuántos versículos de la Biblia habla para respaldar lo que enseña? Eso es clave. Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz. Lo primero, tienen oído para oír la voz de Dios. Segundo, dice, yo las conozco. Y tercero, y me siguen. Esas son las ovejas del Señor que siguen al Señor. Se sienten felices, ¿no es cierto?, de sentirse cobijados por Dios, y no son rebeldes, sino que son sumisas a Él. Recuerde que todo espíritu de rebeldía proviene de Satanás, que fue el primer rebelde. No le gustaba. Y yo creo que siempre que sea, por ejemplo, el que habla de la autoridad de la mujer, acá le llaman esa palabra que a mí no me gusta tanto, porque no está en el diccionario, ni está en la Biblia. Empoderar a la mujer. Empoderar. Dios le da el poder. Pero un poder de acuerdo al orden establecido por Dios, ¿no es cierto? El querer tener el poder para someter a otras personas, eso no es de acuerdo a la voluntad de Dios, tanto al hombre como para la mujer, ¿no? Pero fíjense, estos 3 puntos, reténgalo. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Eres oveja del Señor? Te va a agradar leer la Biblia y ponerla en práctica. Ir a la iglesia, escuchar a tu pastor, no para ser rebelde, sino para aceptar. Pero hay gente que viene con un trasfondo no arrepentido, que aunque va a la iglesia, tiene un espíritu de rebeldía. Yo lo noto enseguida. ¿Sabe qué? Ese espíritu se manifiesta contra la autoridad. No es por el hombre o la mujer, no, es por la autoridad que tiene. Se rebela. Pero mire lo que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Ellas son las que me siguen. Seguir es obedecer sus mandamientos, no rebelarse contra ellos. Yo creo que
el análisis correcto es decir, bueno, lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, ¿está de acuerdo a la voluntad de mi Señor? ¿Lo voy a respaldar si Él no está de acuerdo? O más bien voy a ser prudente, tomar una distancia y voy a amarlo a Él sobre todas las cosas. Cuando uno ama a su esposo, por ejemplo, como mujer, trata de agradarle. El hombre también conoce la voluntad de su esposa y trata de agradarle. Eso no quiere decir que no va a reincidir de la autoridad que Dios le dio. Pero el amor hace que tú trates de agradar a la otra persona. Ahora, si amamos a Jesús, nosotros vamos a tratar de agradarle en todo. Hay cosas que esta carne desea y depende todo de quien prevalezca. Si prevalece el Espíritu que hay en ti, el Espíritu de Dios, entonces tú te vas a sentir halagado de obedecer al Señor, porque a Él le gusta eso y basta. Y lo que no le gusta, yo lo desecho. ¿Sí? Dice que Dios es aborrecedor de lo malo. Y como hijo de Dios, nosotros también aborrecemos lo malo, pero amamos aquellas cosas que el Padre le agradan, porque hemos entregado nuestra voluntad al Padre, ¿no es cierto? Para no hacer lo que querramos, sino lo que a Él le agrada. En el próximo segmento les voy a hablar las bendiciones de aquellos que son ovejas del Señor y escuchan su voz, que Dios las conoce y que le siguen a Él. La palabra fue dicha. La guardaron en sus corazones. La escribieron en papel. La tradujeron a muchas lenguas. Y es hora de comunicarla. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Que la distancia no sea una excusa. Bueno, continuamos, hemos hablado de San Juan capítulo 10, verso 28. Y toqué en el primer segmento, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Mire, la capacidad que tienen estas personas que cumplen con estas cosas de recibir la promesa de Dios. Esto no es para los cabritos, es para las ovejas. Esto no es para los rebeldes, que siempre tienen una pregunta. ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué tengo que obedecer? ¿Y por qué tengo que...? Hay algo dentro como que se revela en contra de la autoridad. Y hay otras personas que no, son sencillas, son humildes, ¿no es cierto? Y aceptan, porque aman a Dios. Han entendido que obedecer a Dios les va a llevar a poder disfrutar de todas sus promesas, sus bendiciones, y que esa confianza que tienen en Dios les hace rendir su voluntad a Él. Esto es profundo, porque el humanismo secular dice que tú eres el más importante del universo, que no tienes por qué estar sometido a nada, y este movimiento surge de un espíritu que es el espíritu del mundo, no el espíritu de Dios. Entonces me dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, y yo les doy vida eterna. Escuche, esa promesa es inigualable. Nadie ofrece lo que Él ofrece. Y cuando uno ha conocido que aquel que hace estas promesas, el que fue capaz de dar su vida para que sea menospreciado, escupido, abofeteado, crucificado y desangrado, oiga, usted puede confiar en una persona que ha dado su vida por ti. La Biblia dice que quizá haya alguien en el mundo que esté dispuesto a ofrecerse por un hijo, un hermano, pero Él lo hizo por nosotros. Y porque no porque éramos buenos, sino pecadores, pero el amor de Dios sobrepasó la medida, en vez de clamar venganza, de dar su vida por amor. Entonces uno puede rendirse plenamente a la voluntad de Él. Nadie ofrece
lo que Él ofrece. Él no está hablando de un buen pasar por un tiempo aquí en la tierra. Lo voy a repetir porque es importante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Bueno, ¿cómo podemos saber cuál es la oveja y cuál no? Escuchan la voz y le siguen y Dios las conoce. Hay algunos que siempre tienen un pero, ¿sí? ¿Sabe que en el tiempo de la adolescencia a veces tenemos que trabajar con nuestros hijos? Hay algunos que son sumisos y aceptan la voluntad del Padre, se dejan guiar, pero hay otros ya de ese tiempo que empiezan. ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué tengo que obedecer? ¿Y por qué no puedo hacer lo que hacen los otros? ¿Por qué? Muchos por qué. Porque dentro se está manifestando en la adolescencia lo que va a ser el carácter de esta persona. A veces luego entienden, se humillan, aceptan el consejo y obedecen a Dios y obedecen a los padres, pero hay otros que no. Estamos viviendo en un tiempo donde hay organizaciones, ¿sí?, multimillonarias, respaldado por multimillonarios que respaldan que haya una división entre los hijos y los padres. Que una cosa fue lo que ellos vivieron, pero ahora tú tienes la posibilidad de vivir la vida como se te da la gana. ¿Por qué tienes que obedecer a papá y mamá? Y esto ocurre en la iglesia también, ¿no? ¿Por qué tienes que obedecer la palabra? ¿Por qué tienes que obedecer a los pastores? Vas a hacer lo que se te da la gana. Pero recuerde que la promesa que de vida eterna es solamente para los humildes y los que obedecen. La palabra de Dios es bien clara. Jesús dijo lo siguiente: aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Estas personas siempre están en incertidumbre, en problemas, en lucha, no tienen la paz interior, pero lo voy a repetir porque es importante para mí y para usted. Mis ovejas oyen mi voz, San Juan 10:28, y yo las conozco. Dios conoce a los que escuchan, también conoce a aquellos que no escuchan la palabra. Dios lo sabe. Fíjese, yo las conozco y me siguen. Esa es la diferencia entre uno y otro. No se dejan arrastrar. Recuerde que hay un espíritu en este mundo que te vaya a arrastrar a la turbación, a las guerras, a los conflictos, a las peleas. Si tú quieres conservar la paz, porque el Señor dice que aquellos que aman a Dios buscan la paz y la siguen. Hay que seguirla, la paz. Jesús trae paz, ¿no es cierto? Por eso en estas elecciones en donde muchas personas quedan con un conflicto interno, no podemos volver a escuchar el espíritu del mundo que trae turbación. Tenemos que ser sabios. Yo no veo, por ejemplo, que cuando mataron a Juan el Bautista y Jesús se enteró, dijo a sus discípulos: bueno, vamos a armar un grupo acá con espada y revólver o lo que sea de armas de aquella época para pelear. No, él siguió haciendo su trabajo. El trabajo de la iglesia hoy es alcanzar a los perdidos, orar, ¿no es cierto?, que si ha habido alguna injusticia, Dios la saque a la luz, pero no te enriedes en guerra que no te corresponde. Incluso una vez probado que todo fue justo, debemos orar por los que están en eminencia y toman decisiones. Eso dice la Biblia. ¡Wow! Pero que es muy difícil. Me da ganas de agarrar la espada. Yo prediqué este domingo de eso. Que cuando vinieron a capturar a Jesús, uno sacó la espada y le cortó la oreja al ayudante del sumo sacerdote. ¿Qué le parece? Acá nos vamos a jugar por Jesús, y tomaron la espada. Pero el Señor, ¿sabe qué hizo? Agarró la oreja, se la volvió a poner, lo sanó. El Señor decía: si yo no paso por estas circunstancias, ¿cómo se van a cumplir las Escrituras? Y sabe, el cumplimiento de las Escrituras se avecina con respecto a un poder mundial que tomará control de toda la tierra, hasta para quién va a comprar para comer o vender. Pero antes que venga lo más difícil, la hora negra, Dios levantará a su iglesia. Porque dice que no Dios nos ha llamado Dios para ira, sino que alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Yo no voy a ver la ira. No voy a ver la ira.
Sí, vienen tiempos difíciles para el mundo. Cada vez se va ajustando más un control mundial. Hoy en las noticias decía precisamente de que hay un control comercial que tiene que ver con las Naciones Unidas. Tienen sus distintos departamentos que ya controlan eso. Y hoy hablaban las noticias precisamente de eso, de un juicio que va a hacer Europa en aranceles que va a poner a Estados Unidos por causa de Boeing. Y ellos toman determinaciones de los países ya en el área económica. Eso está acá. Pero qué bueno que seamos de las ovejas, que escuchan la voz. Y escuchar la voz es enfocarnos en alcanzar a los perdidos. Enfocarnos en el vecino, el pariente. Esto no es para formar un grupo sedicioso. No. Dios nunca nos llamó a eso. Dios sabe cómo defenderse. Dios sabe qué hacer en un momento dado. Tenemos armas espirituales, el poder de la oración. Pero tenga cuidado, no se enríe en cosas que le van a quitar la paz. Nosotros fuimos llamados para vivir en gozo y en alegría siempre, ¿sí? Y yo cuido esa paz y la cuido en mi familia y en mis ovejas, ¿sí? Mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me siguen, dijo Jesús, y yo les doy vida eterna. ¡Wow! Bueno, señores, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestras peticiones a Dios? ¿Cuál es nuestro motivo de vivir hoy? ¿Te vas a enfrascar en una lucha política o vas a predicar el evangelio de amor de Cristo para que personas sean salvas? A mí Dios me llamó a eso. Claro, tengo el poder de la oración. Voy al Padre y oro. Dice que Elías oró fervientemente y Dios hizo que no lloviera sobre la tierra por 3 años y medio. Hay poder en la oración para lograr cosas sin que tú intervengas, que intervenga Dios. En Argentina, María pide oración por Brian, Margarita y María y Paula. Necesitan salud. Vamos a orar. En Miami, Virgen llamó para pedir oración de sanidad para su esposo que necesita sanar ciatalgia, que es dolor desde la cintura hasta las piernas. Vamos a orar. ¿Cuántos creen que ahora al orar va a intervenir el poder de Dios? Para eso fuimos llamados, hermano. Pues si tú metes la mente en otra cosa, no, cuando ores no va a pasar nada. Tú eres un hijo de luz, tú eres la sal de la tierra. En Argentina, Rosa, paz del Señor, bendición a todos los pastores y hermanos de Canal Luz. Que Dios nuestro Señor les bendiga, protege y les salve de todo mal. En el nombre de Jesús, amén. Qué bueno orar por este canal. En Argentina, Vane, sí, por mi pie derecho tengo un espolón y tendinitis y no puedo caminar aún con rehabilitación. Ya hace que durante toda la pandemia esté así. Adriana, en Argentina, necesito que ayunen por mi vida, por libramientos de muerte y suicidio. No sé si te estás congregando, Adriana, podemos orar todo lo que quieras, pero tienes que congregarte, buscar a Dios. Nosotros podemos hacer nuestra parte, tú haz la tuya y Dios va a obrar. En Argentina, Claudia, por favor, tengo un hijo que me debe dinero y no me lo devuelve. Está clamando para que lo necesita. Y en Argentina, hola, bendiciones. Miami, Silvia, oración por mi vida espiritual y familia. Otra de Argentina, pido oración y restauración para mi hijo Joel Navarro, que sea tocado por el Espíritu Santo. Me llamo Maribel. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos todas estas peticiones de todas partes del mundo. Sé preciso, sobre todo este continente, pero bendice, Dios, extiende tu mano, declaramos salud y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos. La palabra fue dicha. La guardaron en sus corazones. La escribieron en papel. La tradujeron a muchas lenguas. Y es hora de comunicarla. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Que la distancia no sea una excusa.
Bueno, hemos hablado durante toda la mañana sobre San Juan 10:28. ¿Qué texto? ¿Qué palabra? Bueno, yo siempre le indico a las personas, no vi más claro que cuando estaba tan enfermo de cáncer, el poder de la palabra de Dios, ¿no? Dios me iluminó con un versículo. Que a veces pedimos, Señor, haz tú, obra, ayúdame. Pero ¿qué hacemos nosotros, no? Yo estaba en la cama postrado, intentando comer y no podía, todo lo vomitaba, me daba náuseas. Claro, tenía 3 linfomas en el pecho, uno arriba y los otros 2 un poco más abajo, el más grande, el primero arriba, enroscado a la aorta, no se podía operar. Los médicos me habían dicho lo que tenía, era cuestión de tiempo. Ya hacía como 6 meses, me habían dicho que me quedaban 6 meses de vida. Nada más. Y bueno, extremadamente delgado, pelado. Pasé por humillación en muchas áreas. Sí, estuve internado 3 veces, una 7 días, otra 9 días y otros 7 días. Lo que significaba estar ahí, y le doy gracias a Dios por mi familia, mi esposa, ¿no es cierto?, que me cuidó siempre. Mejor son 2 que 1, como ella me protegió. Los hermanos de la iglesia, miren, hermanos que se han desvivido por mí, a cualquier hora y en cualquier momento. Llevarme al hotel, no saben, en cualquier momento me descomponía. Me acuerdo que una vez empecé a temblar incontrolable, no podía parar. Digo, llévenme, hasta que me llevaron. Ese día tuve 9 días hospitalizado. La muerte se avecinaba, ¿no es cierto? Y parecía que era inalterable. Hay veces las circunstancias te demuestran que es inalterable, pero Dios puede revertir la situación más difícil. El versículo que me iluminó Dios es que le dijo a un paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Entendí ese versículo, se me iluminó, como diciendo, tengo que hacer algo yo. Yo le estoy pidiendo a Dios día a día, porque la vida se me iba. Pero Dios me está diciendo que yo haga algo en fe. ¿Sí? Y esa mañana le dije a mi esposa, haceme un sándwich de pan francés con salame y queso. Mi esposa fue y lo preparó, grande así. 8 meses sin comer nada sólido. Nada más que jugo de sopa y jugo de néctar, de frutas. Bueno, mi esposa me lo trajo. ¿Para qué mandar a pedir un sándwich si siempre vomitaba la comida o me daba tantas náuseas que no podía acercármela ni siquiera a la boca? Entonces, ¿para qué? Es el intento, porque la fe siempre lo intenta. Y Dios apoya esas decisiones de fe, ¿no? Bueno, usted sabe que después de 8 meses sin comer nada sólido, me lo comí enterito. ¡Wow! Desde ese día, ya, eso fue desayuno. Al mediodía almorcé, merendé a las 5 de la tarde y cené 9 de la noche. ¡Wow! Y empecé a aumentar de peso. Cuando los médicos vieron que en 3 semanas, la primera semana yo aumenté 3,5 kilos, la segunda 4,5 kilos. No, sí, y la tercera 9,5 libras. ¿Sabes lo que es aumentar 4 kilos en una semana? Cuando ellos vieron eso, me habían dado 5, y no me canso de testificarlo, porque puede llevarle a alguno a que crea, porque es el mismo Dios, está para todo. Jesús, la clave es Jesús. Bueno, lo cierto es intentarlo, siempre luchar por la vida. No te rindas, no te rindas. Dios le está hablando a personas ahora, no te rindas. Cualquier circunstancia, puede ser económica, puede ser familiar, no te rindas, ten fe. La fe es la certeza de que va a salir bien, que va a alcanzar la victoria. No creer cualquier cosa, no, en Jesús que te va a dar la victoria. Cuando me dijo, vamos a hacerle un scan, me hicieron el scan, el más grande, de arriba del pecho, enroscado, la aorta había desaparecido. Me dice, no lo podemos encontrar, desapareció. Lo buscaron y no lo pudieron encontrar. Que no lo busquen. Desapareció, se lo llevó Dios. Y empecé a aumentar de peso cada vez más. Dijeron, vamos a parar todo, vamos a parar la quimioterapia.
¿sí? A mi mamá, que la sanó de cáncer, Dios le habían dado 4 de radiaciones nucleares y tuvieron que parar porque Dios la había sanado. A mí 5. Y pararon. Me sanó a mi madre, me sanó a mí. Te va a sanar a ti si tienes fe. ¿Sí? Por eso es lo que decía yo. ¿Cómo no vamos a obedecer la voz de Dios? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y sabe una cosa, el próximo scan después de 2 meses, del primero que había desaparecido el más grande, me acuerdo de la sonrisa del médico. Lo veo de vez en cuando, porque cada 3, 4 meses voy, porque ellos me analizan, todo bien, perfecto, ningún problema. Me acuerdo que me dijo, ¿sabes? Desaparecieron todos, usted no tiene nada, está limpio, no hay células cancerígenas usted. Usted me dijo, puede comer lo que se le da la gana, hacer lo que se le da la gana, tomar lo que se le da la gana, está sano. ¡Wow! ¡Qué alegría aquel día! Y después venía la otra parte, la recuperación. Mi cuerpo rígido de 8 meses sin movimiento. No era fácil. Me acuerdo que me agarraban los hermanos, Roger, mi sobrino David, mi hijo Jonathan, me acercaban a la puerta del auto y yo tenía que doblar las piernas para poder entrar. No podía doblarlo, no respondía. Paralítico. Y, wow, ahora sano. Pero ahora mi cuerpo tiene que obedecer, tiene que moverse y caminar, porque es un proceso de fe donde Dios te motiva a más. Dios le está hablando a alguien ahora que no te quedes en la cama, levántate. Y en esa silla, levántate, el poder de Dios está sobre tu vida. Y recuerde, comuníquese, escríbanos, contáctenos. ¿Has recibido bendición? Dime algo, ¿sí? Queremos saber de ti. Lo puedes hacer a través de Facebook, a través de Ondas de Amor, ¿sí? Pastor Oscar Agüero o Apóstol Oscar Agüero. Dios te bendiga. Seguimos. La palabra fue dicha. La guardaron en sus corazones. La escribieron en papel. La tradujeron a muchas lenguas. Y es hora de comunicarla. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Que la distancia no sea una excusa.